Buenas, mi nombre es Juan Ignacio Castiglione y vamos a seguir con la segunda parte de esta clase de sistema límbico. En esta segunda parte vamos a estar viendo los distintos núcleos y fascículos de asociación que forman parte del sistema límbico. Empezamos. Estructuras nucleares. Vamos a empezar por una de las estructuras nucleares más importantes del sistema límbico, que es esta estructura que tenemos acá marcado de rojo. Esto que tenemos marcado acá es un complejo nuclear, un núcleo para los primeros anatomistas, ubicado a nivel de los polos temporales. Este complejo de núcleos se ubica justo hacia el rostral respecto al hipocampo. ¿Bien? Estamos en el polo temporal. A este núcleo se lo conoce como complejo nuclear amigdalino. Bien, antiguamente recibía el nombre de amígdala, dada la similitud que presentaba con una almendra. Hoy en día se sabe que la amígdala no es un único núcleo, sino que es un conjunto de núcleos que forman este complejo nuclear amigdalino, dentro de los cuales destacamos los núcleos basolaterales, los núcleos basolaterales contienen los núcleos laterales y los núcleos basales, que son los principales núcleos que reciben aferencias por parte de la amígdala. Los núcleos centrales, donde tenemos el núcleo centromedial, que es el principal núcleo que emite las eferencias por parte de la amígdala, y el núcleo corticomedial, que es el núcleo que se relaciona con las vías del olfato. Bien, habiendo dicho esto, vamos a ejecutar un corte de tipo coronal para poder ver cómo es que se ve la amígdala a nivel de un corte coronal. Se ve de la siguiente manera. La cápsula interna, separando a la cabeza del caudado y al núcleo lenticular, y a nivel de los polos temporales, este gran conglomerado de núcleos que es el complejo nuclear amigdalino, teniendo sus núcleos más laterales, donde se reciben las principales aferencias, y los núcleos más mediales, donde se ejecutan las principales eferencias. Bien, y acá, marcado con esta flechita verde, sustancia blanca que comunica ambos polos temporales. Esta comunicación entre las dos amígdalas y entre los dos polos temporales se da a través de la comisura blanca anterior. Bien, ahora, si veíamos, el corte anterior pasaba a nivel de esta comisura blanca anterior y también a nivel de la amígdala. Pero si ejecutamos un corte un poco más atrás, un poco más caudal, lo que vamos a ver es nuevamente a la amígdala, complejo nuclear amigdalino, pero ahora la comisura blanca anterior comienza a separar sus fibras y en la medida que vayamos cortando hacia caudal vamos a dejar de verla. En esta otra imagen marcamos también esto, en naranja, que es una comunicación, son fibras blancas de eferencia que tiene la amígdala. Es una de las principales eferencias de la amígdala, que se ve saliendo de los núcleos más mediales, ¿bien? De los núcleos centrales. Esta eferencia que tiene la amígdala se la conoce como vía amigdalófuga ventral, que es la principal vía de comunicación de la amígdala con los núcleos cerebrales, tanto con el cuerpo estriado como con el tálamo, y con estructuras propias del tronco encefálico. Bien, más adelante, cuando veamos fascículos de asociación, hablaremos de esta vía amigdalófuga ventral. Bien, ahora, ¿cuál es la función de la amígdala? Las funciones relacionadas con la autopreservación. ¿Qué significa la autopreservación? Es decir, lo que nos protege de algún estímulo nocivo del exterior. Bien, ¿cómo es que el humano o cualquier otro ser vivo puede autopreservarse? Mediante una emoción que se conoce como miedo. Es decir, ante un estímulo nocivo, nosotros percibimos que ese estímulo puede ser peligroso para nosotros y nosotros sentimos algo que denominamos miedo, que se traduce a través de un aumento de la frecuencia cardíaca, una parálisis a nivel de los músculos estriados y un aumento en la sudoración.
por decir un ejemplo. Con la autopreservación, el sistema nervioso ejecuta una respuesta de alerta. Nos mantiene alerta sabiendo que algo que nos puede estar atacando, algo que puede ser peligroso para nosotros, debe dar órdenes al sistema nervioso central para que esté preparado para una posible huida. Y está relacionado también con la ira, con las descargas adrenérgicas que están relacionadas, por ejemplo, con el aumento de la frecuencia cardíaca y el aumento de flujo sanguíneo hacia el músculo estriado, ya sea para una lucha o para una huida. ¿Bien? Aumento del tono simpático, aumento del tono adrenérgico. ¿Qué es lo que pasa si se hiperestimula la amígdala? La hiperestimulación de la amígdala produce un estado de hiperalerta. Esto es algo típico que se produce, por ejemplo, en los cuadros de estrés crónico, ¿bien? En la cual hay una hiperestimulación de la amígdala y una pérdida de inhibición a nivel de la corteza prefrontal. ¿Qué es lo que sucede en estos estados de hiperalerta en el estrés crónico? Hay aumento de la fatiga, debilidad muscular, el cuerpo resiente en dolor, hay un sueño no reparador, el paciente se siente más cansado, puede estar depresivo y algo de lo característico es que el paciente tiene dificultad para concentrarse. Muchas de estas características que tiene el estrés crónico y este estado de hiperalerta están relacionando con el aumento crónico a nivel de la noradrenalina y por ende del tono simpático, ¿bien? De modo patológico. Ahora, cuando se produce lesión de la amígdala, es decir, lo inverso, cuando la amígdala funciona menos o directamente no funciona, se produce lo que se conoce como síndrome de Kluver y Bucy. ¿Bien? Recordamos los experimentos de Kluver y Bucy. Los experimentos de Kluver y Bucy consistían en resecar ambos polos temporales en un grupo de monos rhesus, lo que producía, por ende, pérdida de ambas amígdalas, tanto derecha como izquierda. Y en este síndrome de Kluver y Bucy lo que pudieron evidenciar con los monos que resecaron ambas amígdalas es que estos monos presentaban apacibilidad, es decir, se presentaban dóciles, mansos, perdían el estado de alerta. Y otra cosa característica es que perdían el miedo de forma patológica ante estímulos que el mono, previo a la resección, reconocía como nocivos, peligrosos, como por ejemplo acá se evidencia en la foto, una serpiente que podía llegar a morderlo. Con la pérdida de ambas amígdalas, el mono perdía la capacidad de tener miedo, siempre y cuando estamos hablando de una pérdida de tipo patológica, ¿no? También presentaban agnosia visual. La agnosia visual significa la pérdida de capacidad de reconocer un estímulo visual, la pérdida de comprender qué es lo que está viendo el mono en este caso, bien, por más que la vía visual se mantenga indemne. Esto lo que producía como consecuencia era un estado de hipermetamorfosis. ¿Qué quiere decir hipermetamorfosis? El mono pasaba a examinar los objetos de forma excesiva, con un aumento de las tendencias orales, es decir, se llevaba cualquier objeto a la boca, ya sea un objeto inocuo o un objeto nocivo. Y otra de las características del síndrome de Kluver y Bucy es la hipersexualidad. La pérdida de la amígdala producía un estado de hipersexualidad en estos monos. ¿Bien? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el humano? ¿Cómo esto se lo puede comprender desde el punto de vista práctico? Vamos a ver un ejemplo de cómo trabajan los circuitos relacionados con la amígdala. El ejemplo típico de estímulo nocivo, de estímulo que nos puede llegar a dar miedo, puede ser, por ejemplo, encontrarnos con un león en la sabana africana, cosa que, no sé ustedes, pero yo creo que es bastante común en la vida cotidiana. Pero bueno, si llegara a pasar esto, el estímulo, tanto visual, auditivo, olfatorio, todos estos estímulos van a dirigirse hacia el sistema nervioso central. Uno de los lugares donde se pueden dirigir estos estímulos es a nivel del tálamo, ya que el tálamo, recordamos, recibe gran parte de las aferencias provenientes de distintas modalidades sensitivas. Y es a partir del tálamo que se ejecutan dos vías.
una vía corta y una vía larga. Ambas vías van a terminar conectándose con la amígdala. La vía corta comunica directamente al tálamo con la amígdala. Por ende es una vía más rápida y que está obviando, está salteando a la corteza cerebral. Casi que podríamos decir que es una vía inconsciente, dado que no involucra en ningún momento a la corteza cerebral. Entonces, todo estímulo que va para la amígdala va para la porción más lateral de la amígdala. Y es a nivel de la porción lateral de la amígdala que ésta se comunica con el hipocampo homolateral. ¿Qué es lo que hace la comunicación recíproca entre amígdala e hipocampo? Lo que se genera a nivel de esta comunicación es un recuerdo de tipo emocional. ¿Qué quiere decir esto? El estímulo que está llegando a la amígdala se va a grabar en el hipocampo y el estímulo que se guarda tanto a nivel explícito como implícito. ¿Qué quiere decir esto? Este recuerdo emocional va a tener su porción explícita, es decir, cuál es el hecho en el cual nos estamos basando, en este caso el león, las características físicas, lo que se ve, lo que se huele, lo que se puede escuchar, mientras que la amígdala es la encargada de guardar el recuerdo implícito del hecho, es decir, las sensaciones que produjo cierto estímulo, es decir, cómo me sentía yo cuando me encontré con ese estímulo que se está alojando, en este caso en la amígdala. De ahí la amígdala puede ejecutar una respuesta, tanto a nivel hipotalámica, a nivel del tronco encefálico o a nivel de distintos núcleos motores. Si la amígdala ejecuta una respuesta a nivel del hipotálamo, el hipotálamo va a encargarse de dar una respuesta hormonal, aumentando por ejemplo los niveles de oxitocina o de hormona liberadora de corticotrofina, preparándonos para un estímulo estresógeno. O también el hipotálamo va a ser el encargado de liberar una respuesta de índole autonómica, en este caso de tipo simpática, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la tensión arterial. Las eferencias que lo conectan con el tronco encefálico se van a encargar, por ejemplo, de comunicarse con la formación reticular, con el locus ceruleus o con los núcleos del RAFE. Todas estas comunicaciones van a ser encargadas de aumentar el estado de alerta, tanto por el aumento de noradrenalina por parte del locus ceruleus como por el aumento de serotonina por parte de los núcleos del RAFE. Y finalmente, la respuesta que la amígdala ejecuta a nivel de los núcleos motores va a generar una parálisis inmediata a nivel de los músculos estriados esqueléticos. Bien, entonces, esta es la vía corta, pero hay una vía larga, en la cual el tálamo involucra la corteza prefrontal, la porción más medial y basal de esta, que recordamos está relacionada con la personalidad y las conductas de un individuo, y es la corteza prefrontal la que se va a comunicar recíprocamente con el complejo nuclear amigdalino. Es esta la forma en la cual la conciencia, la corteza prefrontal, se encarga de inhibir a la amígdala, es decir, cómo nuestra conciencia se encarga de controlar las respuestas primitivas que mencionamos anteriormente. Bien, esto es algo que falla en el estrés crónico, en el cual la amígdala pierde el freno de la corteza prefrontal y por ende estamos en un estado crónico de aumento de alerta y aumento de noradrenalina, por ejemplo. Bien, y tal como están marcando las flechas, esta relación entre corteza prefrontal y amígdala es asimétrica. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas menos neuronas encargadas de, desde la corteza prefrontal, inhibir a la amígdala que la cantidad mayor de neuronas amigdalinas que se encargan de estimular a la corteza prefrontal. Esto explica cómo es mucho más fácil que una emoción invada nuestra conciencia a que la conciencia se encargue de controlar esa emoción. ¿Bien? La vía corta la conocemos como vía de la reacción. Es lo primitivo y es lo más rápido que produce la amígdala. Mientras que la vía larga que involucra la corteza prefrontal se la conoce como vía de la acción. Entonces, ante cierto estímulo se produce una reacción
de tipo inconsciente en la cual se produce este estado de hiperalerta, de miedo, de parálisis muscular, para que luego acontezca la acción consciente, que nos va a permitir salir de ese peligro inminente. Bien, acá tenemos otra área nuclear, marcada en azul, que se encuentra ventral respecto al pico del cuerpo calloso y rostral respecto a la lámina terminal y la comisura blanca anterior. Estamos hablando ni más ni menos que del área septal. Si nosotros realizamos un corte de tipo axial que pasa a nivel del área septal y de la comisura blanca anterior, lo que vamos a visualizar es lo siguiente. En este corte axial se visualiza que el área septal está compuesta por distintos núcleos, que son los núcleos septales. Estos núcleos septales se encuentran ventrales respecto a la comisura blanca anterior. Y es importante remarcar que en esta imagen también se visualizan fibras de asociación que se conectan con esta área septal. Acá lo que tenemos marcado son los pilares anteriores del fornix, que se dividen en fibras precomisurales, estas que están anteriores a la comisura blanca anterior, y se dirigen hacia los núcleos septales. Así como también recordamos que el fornix tiene fibras postcomisurales que se dirigen a los cuerpos mamilares y son fundamentales en el circuito de Papez. ¿Y cuál es la función que cumplen estos núcleos septales? Bien, cada vez que se estimula alguno de estos núcleos septales, lo que se produce es una sensación placentera. Y esta sensación placentera forma parte de lo que se conoce como circuito de recompensa. Cada vez que se libera dopamina desde el tronco del encéfalo, estos núcleos del área septal producen en el paciente una sensación de placer. Y es también en estos núcleos septales que encontramos los centros del orgasmo, ¿bien? Claramente relacionados con el placer previamente mencionado. Y estos centros del orgasmo y estos núcleos septales se van a ir conectando con distintas áreas neurovegetativas, como pueden ser las avénulas, el hipotálamo y distintos núcleos troncoencefálicos. ¿Qué es lo que sucede cuando se lesiona el área septal? Lo que se produce es una sensación de rabia. Y lo típico que pasa en los pacientes con infartos en el área septal es una conducta de tipo colérica. ¿Bien? Seguimos, acá tenemos marcado en púrpura el hipotálamo. El hipotálamo es una porción del diencéfalo compuesta por distintos núcleos encargados de regular la homeostasis. Y recordamos que es fundamental en esta autorregulación del medio interno. Lo puede hacer a través del sistema endocrino, del sistema nervioso autónomo o, como vamos a ver en este sistema límbico, a través de distintas conductas, a través de sus conexiones corticales. Lo que remarcamos a partir del video anterior es las conexiones que tiene el hipotálamo con el circuito de Papez. Recordamos que los cuerpos mamilares del hipotálamo son parte de este circuito de Papez y están relacionados con la memoria de tipo declarativa. ¿Qué puede llegar a suceder si se lesionan estos cuerpos mamilares del hipotálamo? Algo que se conoce como síndrome de Kórsakov. Bien, en ciertos pacientes enolistas, pacientes que están desnutridos, en gran parte producto del alcohol, se produce déficit de tiamina. La tiamina es la vitamina B1 y el déficit de tiamina puede producir lesiones en distintas áreas cerebrales, dentro de las cuales destacamos en esta clase la lesión de los cuerpos mamilares. ¿Y qué es lo que se produce en el paciente en este síndrome? Una amnesia de tipo anterógrada, en la cual el paciente tiene dificultad para formar nuevos recuerdos. Y lo que tienden a hacer es llenar estos vacíos con confabulaciones, es decir, recuerdos imaginarios que llenan ese vacío en la memoria. Otros núcleos a marcar, acá pintados de verde, el núcleo
anterior del tálamo, que dijimos estaba relacionado con el circuito de Papez y en lo que es memoria y aprendizaje. Y acá también marcamos el núcleo dorsomedial del tálamo. Este núcleo dorsomediano del tálamo, recordamos que está conectado con la corteza prefrontal y con la amígdala, y es fundamental para mediar entre el medio interno y el medio externo, siendo fundamental en la constitución de la personalidad de un individuo. Acá, pintado de violeta, elemento fundamental del epitálamo, las avénulas, en este caso la avénula derecha. Bien, si realizamos un corte de tipo axial que pasa a nivel de las avénulas, lo que nos vamos a encontrar es que las avénulas están mediales respecto al tálamo y están unidas a una estructura impar que es la glándula pineal. Recordamos la única estructura impar que tiene el encéfalo. Estas avénulas reciben el nombre gracias a que en latín avénula significa rienda y son las riendas de la glándula pineal, pero están relacionadas con las recompensas en las tomas de decisiones. Es decir, ante cualquier toma de decisiones hay un premio o hay un castigo, y es la avénula la encargada de mediar esto. Y lo hace a través de sus comunicaciones con el área septal, a través de la estría medular, o a través de distintos núcleos del tronco encefálico, a través del fascículo retroflexo de Maynard, también conocido como avénulo interpeduncular. Bien. Otros núcleos a marcar, acá el núcleo interpeduncular del mesencéfalo, y acá se ve muy bien la comunicación que mantiene con las avénulas a través del fascículo retroflexo. Núcleos interpedunculares. Acá pintado de verde, otro núcleo límbico del mesencéfalo, el área tegmental dorsal, y el más importante para el final, el área tegmental ventral. Esta área tegmental ventral mantiene comunicaciones con el cerebro a través de distintas vías, como puede ser el fascículo prosencefálico medial o a través del fascículo retroflexo previamente mencionado. Y es importante remarcar que este fascículo prosencefálico medial lo comunica con un núcleo destacado del encéfalo. Este núcleo que acá marcamos por transparencia, que lo podríamos haber incluso marcado un poquito más abajo, es un núcleo perteneciente al cuerpo estriado ventral. ¿De qué núcleo estamos hablando? Del núcleo accumbens. Para visualizar bien al núcleo accumbens, realizamos un corte de tipo coronal que pase anterior respecto a la comisura blanca anterior. Y esto, que es muy parecido a lo que se visualiza en el corte anterocapsular de Jacob, es la visualización de el núcleo accumbens y las relaciones que mantiene con el cuerpo estriado dorsal, en este caso acá se ve la cabeza del caudado y al núcleo lenticular, y las relaciones que mantiene hacia medial con el hipotálamo y el área septal. Bien, ahora, ¿cuáles son las funciones de este núcleo accumbens? El núcleo accumbens es un actor fundamental en los que son circuitos de recompensa, circuitos relacionados con el placer y la motivación de una persona. Y lo hace gracias a los receptores que mantienen este núcleo, receptores de tipo dopaminérgicos, receptores opiáceos, que se conectan con otras estructuras cerebrales. Una de las principales aferencias que tiene el núcleo accumbens proviene del fascículo prosencefálico medial, y es a través de este fascículo que recibe estímulos provenientes del hipotálamo y del área tegmental ventral. Cada vez que estos estimulan al núcleo accumbens, lo que se produce son sensaciones de tipo placenteras. Estas sensaciones forman parte de una vía conocida como vía mesolímbica, que es la vía que comunica mesencéfalo y principalmente área tegmental ventral
con núcleos límbicos, dentro de los cuales el más destacado es el núcleo accumbens. Ahora, esta vía mesolímbica y estos circuitos de recompensa pueden estar hiperactivados de manera patológica, y el aumento de la actividad puede llevarnos a distintos tipos de adicciones a drogas, por ejemplo, como podría ser a la cocaína o a las anfetaminas, o también lo que puede producir esta hiperestimulación es esquizofrenia, ya que en los pacientes esquizofrénicos lo que nosotros podemos evaluar es un aumento en la actividad de esta vía mesolímbica, siendo responsable de los síntomas positivos de la esquizofrenia, de los delirios, las alucinaciones, las conductas aberrantes y los distintos trastornos formales del pensamiento que se mantienen en la esquizofrenia. Es por eso que el núcleo accumbens es uno de los principales sitios de acción que tienen las drogas antipsicóticas que buscan bloquear los receptores dopaminérgicos en el núcleo accumbens. Bien, para ir terminando y a modo de repaso vamos a ir hablando de distintas estructuras de asociación. Bien, estructuras de asociación como, por ejemplo, esta que se visualiza en amarillo, que es el fornix, también conocido como trígono o bóveda de los 4 pilares. Recordamos que el fornix es la principal vía de eferencia del hipocampo, que tiene un pilar posterior, 2 pilares posteriores, en este caso se ve uno, que se unen a nivel del cuerpo del fornix y que se continúan a través del pilar anterior del fornix, uno derecho y uno izquierdo. Y acá se visualiza como el pilar anterior del fornix divide sus fibras en precomisurales y poscomisurales, divididas por la comisura blanca anterior. Las fibras precomisurales, que se dirigen hacia el área septal y al hipotálamo anterior, y la mayor cantidad de fibras que se dirigen postcomisuralmente hacia los núcleos mamilares. Acá también formando parte del circuito de Papez, el haz mamilo-talámico de Birt-Dazir, que comunica estos núcleos mamilares con los núcleos anteriores del tálamo. Ahora, saliendo de lo que es circuito de Papez, tenemos la principal vía de comunicación de las avénulas, la estría medular, que comunica a las avénulas con el área septal y también con el hipotálamo. Bien, también divide sus fibras en precomisurales y postcomisurales. Acá tenemos una de las vías de comunicación que mantiene la amígdala, la vía amigdalófuga ventral, también conocida como fascículo de Johnston, que comunica la amígdala con el tronco encefálico, con el hipotálamo, como se visualiza acá, y a través del pedúnculo talámico inferior con el núcleo dorsomediano del tálamo. Otra de las vías de comunicación que mantiene la amígdala, la vía amigdalófuga dorsal, mejor conocida como estría terminal que siempre se mantiene paralela al trígono y que tiene fibras precomisurales que se dirigen al núcleo accumbens y al área septal, y fibras postcomisurales que se dirigen hacia el hipotálamo. Acá también marcado de violeta, ojo que no es una fibra de asociación, son fibras comisurales que comunican ambos hemisferios. La comisura blanca anterior, que recordamos comunica ambos polos temporales. Bien, último fascículo de asociación, lo recordamos, comunica núcleos del mesencéfalo, principalmente el área tegmental ventral, con estructuras telencefálicas, ya sea área septal, hipotálamo y principalmente núcleo accumbens. Es el fascículo prosencefálico medial o telencefálico medial, que es importante recordar que es un actor fundamental en la vía mesolímbica. Bueno, llegamos al final y nos despedimos con 3 conclusiones. La primera, el sistema límbico
es el encargado de darle un tono emocional tanto a nuestro medio interno como al externo. Hoy durante esta clase estuvimos viendo distintas áreas cerebrales y también áreas troncoencefálicas relacionadas con darle un sentido a las cosas que nos pasan. Desde la sensación que tenemos previo a rendir un examen de anatomía hasta la sensación que tenemos cuando salimos airosos del mismo. Segunda conclusión, en tanto nuestro conocimiento se incremente, el sistema límbico abarcará todas las regiones y funciones cerebrales, ya que son cada vez más las estructuras que se la relacionan a este sistema. Y bien, a modo de despedida, nos despedimos con una frase del gran Sigmund Freud: no es fácil tratar los sentimientos científicamente. Ya que este no es un tema fácil, espero que esta clase les haya servido a modo de introducción a este tema que es tan apasionante y que espero que a ustedes también les haya gustado. Así que me despido, muchas gracias y nos vemos la próxima.